Cuando queremos que una aplicación se comunique con una API, como en este caso en el que vamos a querer que nuestros programas creados en Python se comuniquen con ChatGPT, lo que hacemos son peticiones desde la aplicación o solicitudes, y lo que recibimos desde la API de ChatGPT son respuestas. En esta lección práctica te voy a enseñar cómo enviar peticiones básicas a ChatGPT utilizando Python y qué hacer con las respuestas que recibes. Y hacer esto no nos va a tomar más que 3 pasos, que son preparar la petición, enviar la petición y procesar y mostrar la respuesta. Vamos a comenzar con el paso número 1 y te muestro cómo lo hago ahora. Lo primero que deberías hacer es preparar la petición que quieres enviar a ChatGPT, y para eso vas a necesitar definir 2 cosas básicamente, que son qué modelo es el que deseas utilizar y qué pregunta le vas a hacer. Recuerda que en la lección anterior le pedimos a ChatGPT que nos muestre una lista con todos los modelos entrenados para dar respuestas que dispone, y vimos que son unos cuantos. En este caso yo voy a usar uno de esos modelos que se llama Text DaVinci 002. Esto lo voy a configurar eliminando estas 2 líneas que ya no las necesitamos, eran para mostrar este ejemplo de los modelos. Lo que ahora queremos hacer es construir primero una variable que se llame modelo, es la que voy a usar para definir qué modelo voy a usar, y entre comillas aquí el nombre de ese modelo, que es Text DaVinci-002, y ahí tenemos nuestro modelo. Y lo otro que te dije que deberíamos definir es el texto que deseamos que el modelo procese. Esto puede ser una pregunta, una orden o cualquier tipo de esos pedidos normales que hacemos a ChatGPT cuando vamos a su sitio web. Bueno, a este texto, al pedido, se lo llama prompt. Vamos a poner ese nombre a esta variable, prompt, va a ser igual a, cualquier pregunta que queramos hacer. Yo le voy a preguntar algo simple y que yo pueda verificar, que es ¿cuál es la capital de Francia? Porque la última vez que me fijé era París, así que si esto sigue siendo así, voy a poder ver si la respuesta es correcta o no. Y bueno, ya tenemos la petición lista, así que vamos al segundo paso. Ahora que has preparado la petición, vas a usar la biblioteca OpenAI para poder enviar la petición a ChatGPT y recibir una respuesta. Y para hacer eso, vamos a crear una variable que se llame respuesta, y en ella vamos a almacenar la respuesta que recibamos luego de enviar la petición. Y a la petición, que ya habremos preparado sus 2 variables anteriores, la pedimos usando OpenAI.completion.create. Este método completion.create requiere que le pasemos 2 argumentos obligatorios. Adivina cuáles son. Si acertaste, son el modelo y el prompt. El modelo va en una clave que se llama engine. Engine quiere decir motor. Vamos a decir que va a ser igual a modelo, el modelo que hemos elegido recién. Y el prompt, que es la otra clave que necesita, va a ser igual a la variable que acabamos de crear también, que es prompt. Y con esto ya tenemos los 2 argumentos obligatorios definidos. Además de estos 2 argumentos, también podemos agregar unos cuantos argumentos más, que en este caso serían optativos, opcionales, que sirven para diferentes cosas, para configurar nuestra respuesta. En esta lección vamos a ver uno de ellos, que es el argumento n, que nos permite especificar cuántas respuestas, el número de respuestas que queremos recibir. Lo vamos a mantener sencillo por ahora y vamos a poner que queremos una sola respuesta. Con esto es suficiente para enviar una petición muy simple, por lo tanto ya estamos en condiciones de enviar la petición. Y con esto pasamos al tercer paso. Después de enviar esta petición, vas a recibir una respuesta que contiene información que ha sido generada por ChatGPT. Esa información se va a almacenar en la variable respuesta, como lo acabamos de configurar. Pero ten en cuenta que esa información no va a tener solamente la palabra París en este caso, sino que va a contener mucho más que la respuesta a nuestro pedido. Y permíteme que te lo muestre imprimiendo en la consola a respuesta para que veas todo lo que viene con ello. Vamos a ir a la consola, vemos que recibimos aquí. Y aquí vemos un montón de texto que no es lo que estábamos esperando. Probablemente esperaba que dijera solamente París. Bueno, no. Aquí estamos recibiendo un archivo de tipo JSON que contiene mucha información relacionada al pedido y apenas uno de sus valores es concretamente la respuesta a nuestra pregunta, que es aquí donde dice París. Vamos a intentar comprender esto para ver cómo extraer de aquí solamente lo que nos interesa y no mostrar todo este conjunto de palabras. Esta respuesta contiene básicamente, como ves, es un objeto JSON, que empieza y termina en esta llave, y que tiene 6 elementos o 6 categorías: Choices, Created, ID, Model, Object y Usage. En estas 6 categorías se nos brinda mucha información sobre lo que ha ocurrido aquí. Tenemos un ID, el nombre del modelo, etc. Pero nos interesa llegar hasta aquí, hasta París, que se encuentra en texto dentro de Choices, porque Choices tiene 4 elementos: Finish Reason, Index, Log Props y Text. Text, entonces, es el contenido que nos interesa identificar y extraer. Entonces, para acceder a la respuesta generada, aquí, en vez de poner este print, antes vamos a configurar una nueva variable que se puede llamar texto generado. Entonces esto contiene todo el texto que nos ha traído ChatGPT y de aquí vamos a ir identificando lo que queremos. Queremos que tome la respuesta y de allí que tome a Choices, que es la primera de las categorías. ¿Recuerdas? Esta que está aquí arriba. Y de Choices, fíjate que Choices es en realidad un array porque tiene las llaves cuadradas, que tiene un solo elemento este array, tiene solamente este objeto. Así que queremos que tome el índice 0, que es el único que tiene. De allí queremos que tome a Text, que es el que contiene a París,
nos va a devolver esa información, pero queremos aplicar un método de los strings que se llama strip. Strip lo que hace es eliminar de cualquier string que se le pase los espacios en blanco que hayan antes y después. Por lo tanto, nos recorta la respuesta para mostrar exactamente lo que necesitamos. Y ahora, en print, en vez de imprimir la respuesta, vamos a imprimir a texto generado para ver solamente lo que queremos. Lo ejecutamos a ver qué sucede y ChatGPT nos dice que la capital de Francia es París, lo cual es correcto. Todo marcha sobre ruedas y estamos en condiciones de seguir adelante. En esta lección te voy a enseñar algunas técnicas que sirven para procesar y analizar las respuestas recibidas desde ChatGPT y también cómo utilizar esa información para mejorar la interacción. Vamos a hacer esto en 3 pasos que son analizar la respuesta, utilizar la información extraída y luego iterar y mejorar esa interacción. Comencemos, por supuesto, por el primer paso. En este paso vamos a aprender cómo procesar la respuesta que hemos recibido de ChatGPT y nos vamos a valer para ello de algunas herramientas que son bibliotecas propias de Python que están preparadas para procesar lenguaje natural. Lo que recibimos como respuesta de ChatGPT es lenguaje natural, entonces vamos a aprender cómo extraer cierta información de allí y procesarla. Para eso aquí tengo, lo mismo que teníamos antes, pero lo he simplificado un poco. El prompt dice cuenta una historia breve y tenemos aquí nuestro pedido guardado en respuesta que se va a imprimir en pantalla el texto generado. Bueno, existen diferentes bibliotecas, como te decía. Algunos ejemplos, aquí tengo las páginas para que las puedas ver, son Spacy, tenemos a TextBlob, también existe NLTK y existen otras cuantas. Aquí te voy a dejar en esta lección los enlaces a estas 3 por lo menos para que tengas algunos ejemplos. No podemos explicarlas a todas y mucho menos en detalle, entonces vamos a trabajar con Spacy, que es una de ellas, tal vez es una de las más populares, y vamos a ver algunas de sus funciones básicas para que veas cómo trabajamos. Primero vamos a ir a la terminal para poder instalar Spacy en nuestro sistema. Allí ponemos pip install Spacy, se escribe así, le das a Enter, tú vas a ver algo distinto a lo que veo yo porque yo ya la tenía instalada y luego de que la has instalado vienes a la parte de las importaciones de tu código y escribes import Spacy y con eso ya está adentro de tu código. Spacy también tiene diferentes modelos para hacer el procesamiento del lenguaje, varían según el idioma en el cual estás trabajando. Como vamos a trabajar en español, vamos a elegir uno de los modelos que sabe procesar información en español. Lo vamos a guardar en una variable, puede ser modelo-spacy o el nombre que tú prefieras, y decimos que va a ser igual a la biblioteca spacy.load, o sea, cargar, y entre paréntesis vamos a cargar un modelo, entre comillas, que se llama es-core-news -md. Aquí estoy eligiendo uno de los modelos que existen, puedes investigar todos los que hay muchos otros. Este es el que se aplica para el español y es uno de los más amplios que tiene. Pero para poder utilizar este modelo y que lo reconozca, también tenemos que instalarlo en la terminal. Por eso lo dejé aquí abierta para que escribamos Python, espacio, -m, espacio, spacy, espacio, download, y luego el nombre del modelo es -core-news-md. Una vez que hagas Enter aquí, vas a instalar a este modelo también en tu ordenador. Yo ya lo tenía instalado, parece que se está instalando de vuelta, bueno. Y ya lo dispongo en mi ordenador, así que puedo cerrar la terminal. ¿Qué vamos a hacer una vez que ya hemos elegido el modelo que queremos usar? Vamos a hacer que nuestro código, una vez que reciba la respuesta y la muestre en pantalla, luego haga algunos análisis de esa respuesta, que va a estar almacenada en texto generado. Entonces, también para separar un poco aquí, vamos a imprimir una serie de caracteres de asterisco para poder distinguir la respuesta en sí misma del análisis que vamos a hacer de esa respuesta. Luego de determinar el modelo, vamos a guardar en una variable, por ejemplo, análisis, el procesamiento que haga nuestra variable modelo spacy ¿de quién? De nuestro texto generado. Ahí ya vamos a tener guardado en el análisis todo el procesamiento, pero lo vamos a ir desglosando en diferentes porciones para poder ir viendo cómo aprovecharlo. Estas van a ser algunas de las funciones más conocidas de Spacy. Hay muchas otras más, las puedes investigar en el sitio de Spacy. Por ejemplo, vamos a hacer que nos muestre Spacy todos los tokens que tiene la respuesta que recibamos. Entonces le podemos decir que por cada token que haya en análisis, dos puntos, y abajo le decimos que imprima al token.text. Si ejecutamos esto, vamos a recibir primero una historia breve, que es lo que le estamos pidiendo, luego los asteriscos, a ver, aquí viene la historia con los asteriscos, y luego la lista de tokens. Entonces aquí estamos viendo que la historia dice, después de la noche de fiesta, Juan se despertó, y aquí tenemos después de una noche de fiesta, Juan, y así. Todos los tokens, que a veces son las palabras y los signos de puntuación, y a veces son pedazos de palabras, a veces más de una palabra. No necesariamente van a ser exactamente las palabras, pero la mayoría de las veces sí.
Aquí ya tenemos la posibilidad de analizar los tokens, los podemos contar, por ejemplo, es algo que te permite hacer Spacy. Ahora vamos a hacer que, por ejemplo, además de mostrar cada token, podamos ver también su categoría gramatical. Entonces, luego de imprimir el token, el texto del token, vamos a imprimir al token punto, y aquí tienes más opciones de lo que puedes mostrar. Por ejemplo, post, guión, que nos va a mostrar la categoría gramatical. Si ahora volvemos a ejecutar esto, nos va a dar una historia nueva. Esa historia dice: mi abuelo paterno era un hombre muy trabajador, y luego, fíjate que ahora cada token viene acompañado de su categoría gramatical. Eso sí, está en inglés, entonces mi, determinante, abuelo, es un nombre propio, paterno, un adjetivo, era un auxiliar, y así. Tiene sustantivos como hombre, adjetivos como trabajador, puntuaciones como el punto, y aquí ya tenemos entonces un análisis gramatical de cómo está construida esa respuesta. Veamos algunas cosas más. Podemos, por ejemplo, mostrar cada token, también su relación de dependencia y la palabra que encabeza la relación de dependencia. Supongamos que imprimimos el token.text y luego podemos imprimir, por ejemplo, token.dep, que es la dependencia con el guión, y luego token.head, que quiere decir encabezado, .text. A ver si se ve aquí, ahí está, ahí lo puedes ver bien. Si ejecutamos esto, además de la historia que ya se está construyendo y que nos va a decir algo sobre mi hermano y yo éramos muy unidos, pero cuando empezó la universidad, bueno, aquí recibimos el token, la relación de dependencia y con la palabra que encabeza esa relación. Mi está relacionado a hermano. Hermano está relacionado a distanciamos. El y a unidos. Y así, si analizas toda la oración entera, te va a dar que tienen una relación, y en el medio, en estas abreviaciones en inglés, vas a encontrar cuál es la relación que tienen entre unos y otros. Si quieres saber qué es cada palabra, lo puedes buscar en las referencias de la documentación de Spacy. Y por último, quiero mostrarte un ejemplo más, que es que también puedes extraer las entidades que Spacy identifique dentro de tu respuesta. A ver, ¿qué son las entidades? Digamos aquí que por cada entidad que encuentre en análisis.ents, que son las entidades, son las personas, los lugares o palabras significativas que identifique en el análisis del texto que representan cosas. Bueno, aquí lo que vamos a imprimir ya no son los tokens, sino que vamos a imprimir al entidad.texto y vamos a imprimir a la entidad.label, o sea, etiqueta. Esto nos va a dar el nombre de la entidad y una etiqueta que lo categoriza. A ver cómo sale esto. Nos va a decir una nueva historia que dice que Gabriel y Sofía son dos hermanos que viven en la misma casa. Mira, Gabriel es una persona, Sofía también. Un día es miscelánea. Aquí tenemos personas y misceláneas solamente, pero también hay localizaciones, por ejemplo, si mencionara una ciudad. El asunto es que este es un ejemplo de cómo funciona una de las tantas bibliotecas de análisis de texto que puede tomar la respuesta de ChatGPT y realizar un proceso o un análisis de eso que tiene allí. Luego de analizar la respuesta, puedes utilizar la información que has extraído para poder mejorar la interacción con ChatGPT. Por ejemplo, si has identificado entidades que están nombradas en la respuesta y si quieres puedes utilizar esa información para hacer una nueva pregunta más específica a ChatGPT o incluso para realizar acciones en función de esas entidades que se han identificado. Para pasarlo limpio, supongamos que identificas dentro de la respuesta una entidad de tipo loc, que son las ubicaciones en la respuesta de ChatGPT, y deseas obtener más información sobre esa ubicación. Imagina que la respuesta dice viajé a Francia y allí tal cosa. Bueno, que pueda generar una pregunta sobre Francia. Y esto todo, por supuesto, dinámicamente durante el código. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí vamos a dejar el modelo, vamos a borrar este for. Vamos a generar primero una variable que puede ser ubicación, para almacenar allí la ubicación que aparezca localizada. Lo vamos a dejar vacío por ahora con un known. Y luego vamos a escribir un loop que por cada entidad que encuentre en análisis.ends, lo que haga sea fijarse si son ubicaciones. Entonces, si end.label con el guión bajo es igual a log con mayúscula, recuerda ponerlo porque así van a figurar, dos puntos. En ese caso queremos que ahora ubicación, la variable que acabamos de generar, sea igual a esa entidad que hemos detectado que es igual al log. Y vamos a poner un break para poder salir del loop, para que una vez que identifique una localización no siga buscando otras más. Y ahora vamos a hacer que genere un nuevo pedido en base a esa palabra que hemos extraído. Vamos a decirle que si ubicación existe, es decir, dos puntos y nada más, vamos a generar un prompt nuevo, va a ser el prompt 2, que va a ser igual a, por ejemplo, en una cadena literal, dime más acerca de, y aquí viene esta ubicación que se llama ubicación. La que sea la palabra, no sabemos qué palabra va a aparecer, pero sí la vamos a poder capturar de esta manera. Hacemos un espacio aquí, ya tenemos el prompt generado, ahora vamos a generar una respuesta 2, una variable nueva que sea una respuesta 2 con un nuevo pedido. Este pedido va a ser como antes, openai.completion.create, y le vamos a pasar
el engine, que va a seguir siendo modelo. Le vamos a pasar un prompt, que ahora va a ser prompt 2. Le podemos pasar que no nos dé más de una respuesta y le podemos pedir que el máximo de tokens sea 100. Y ahí ya cerramos el pedido. Una vez que hemos hecho este pedido, le vamos a pedir que lo muestre, por si no, no vamos a poder saber qué pasó. Así que imprima a respuesta 2.choices en el índice 0.text.strip para que quite los espacios en blanco. Le pedimos que nos muestre alguna respuesta, a ver si, bueno, eso sí, necesitamos que aparezca una localización. Si no aparece, no se va a aplicar nada de esto. A ver, me lo dio en inglés, una mujer estaba manejando su hogar, pero no se ve allí ninguna palabra. Vamos a cambiar el pedido un poco para que asegurarnos que nos dé una localización. Cuenta una historia breve sobre un viaje a un país europeo. Esto nos va a garantizar que alguna localización aparezca. Veamos que nos dice: durante mi viaje a Europa, decidí visitar España. Perfecto, aquí va a encontrar. Ahí está. Europa es uno de los continentes, de los 7 continentes del mundo. ¿Ves? Me lo ha dado en inglés, pero bueno, pudo identificar, gracias a Spacy, que Europa es una localización y pudimos construir así un nuevo pedido en el cual le hemos dicho que nos brinde más información sobre Europa. Esta interacción la puedes generar en tus aplicaciones utilizando el procesamiento del lenguaje natural. En esta lección práctica te voy a enseñar cómo ajustar algunos parámetros que van a determinar el tipo de respuesta que ChatGPT te va a devolver. Existen una serie de parámetros, como los llamados temperatura, max tokens y otros más, que nos permiten obtener resultados más específicos, más controlados en nuestras peticiones a ChatGPT. Vamos a aprender 3 de los parámetros más importantes para regular, que son qué tan creativa será la respuesta, qué tan larga puede ser esa respuesta y qué cantidad de respuestas queremos recibir. Comencemos con la primera. La temperatura es un parámetro que controla qué tan aleatorias van a ser las respuestas generadas por ChatGPT. La temperatura puede variar entre valores que van entre 0.1 como mínimo y 1 como máximo. Mientras más alta es la temperatura, que como te dije puede llegar hasta 1, ChatGPT nos va a devolver respuestas más diversas o más creativas. Y si bajas ese valor, que puede bajar hasta 0.1, va a generar respuestas más deterministas y más enfocadas, es decir, que te conviene un valor más bajo mientras menos riesgos quieras correr con las respuestas de ChatGPT. Para ajustar la temperatura simplemente agregamos ese otro argumento a los que ya tenemos aquí y vamos a ponerlo en inglés, eso sí, temperature, se escribe así, vamos a decirle que sea de 0.1 y de esa manera tenemos la más baja de todas. Pero como nuestra pregunta es cuál es la capital de Francia, no vamos a anotar muchas variaciones porque siempre va a ser la misma respuesta. Creemos un prompt un poco más creativo, podemos decirle inventa un poema de 10 palabras sobre Python. Un poema sobre Python queremos leer. Bueno, lo vamos a ejecutar, así que vamos a ver qué nos tira ahora y nos dice con esta baja temperatura: Python es simple, Python es poderoso, Python es gratuito o libre. Esto está en inglés. Bueno, esa es la propuesta que nos hace con una temperatura baja. Entonces ahora vamos a poner la temperatura al máximo, que se ponga un poco más creativo, más libre. Lo ejecutamos y efectivamente recibimos una respuesta bastante más creativa. ChatGPT se ha puesto un poco loco y nos dice que Python es un lenguaje de programación cuyo nombre proviene de Monty Python, aquella vieja comedia inglesa. Bueno, evidentemente, cuando subes la temperatura te arriesgas a que las respuestas sean quizás demasiado creativas. Pero esa es la idea, que puedes ver cómo ajustar este valor. Vamos a ver ahora el segundo paso. Para controlar qué tan larga queremos que sea la respuesta que vamos a recibir o cuál va a ser su largo máximo, vamos a usar otro parámetro que no hemos conocido hasta ahora, que se llama max-tokens. Entonces, aquí le estás diciendo que no quiero que la respuesta que me des sea de más de, por ejemplo, 100 tokens. Y para probar esto vamos a cambiar este prompt, porque aquí ya le estamos poniendo cantidad de 10 palabras, así que le podemos decir, a ver, ¿de qué se trata la película El Padrino 2? Veamos que nos dice en 100 tokens. La película El Padrino 2 trata la vida de Michael Corleone, el hijo del jefe de la familia Corleone, durante la década de 1940. Michael se ha convertido en el jefe de la familia y la película muestra cómo lucha por mantener el poder mientras lucha contra los ataques de otras familias de mafiosos. Perfecto. Aquí nos ha dado esta respuesta, pero si yo le pido que la haga de no más de 50 tokens, por ejemplo, y vuelvo a probar, a ver la reseña que nos da ahora. Y ahora nos dice que El Padrino 2 es una película estadounidense de 1974 dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Robert Duvall. Bueno, esta respuesta puede gustarte o no, porque más que una reseña nos dijo quién la filmó y quién actuó, pero cumplió con la especificación de que no tenga más de 50 tokens. Por eso se abrevió bastante su duración.
Y si deseas obtener más de una respuesta a las que ya tienes, por ejemplo recibir 3 respuestas diferentes, puedes ajustar el argumento n que ya habíamos usado antes para que en vez de una respuesta nos dé, por ejemplo, 3 respuestas. Y para poder procesar y mostrar todas esas respuestas, porque hasta ahora hemos estado usando este código que lo que hace es mostrar la primera de las respuestas, vamos a usar un loop for, por ejemplo, podemos usar, borramos todo esto, para ir recorriendo lo que haya en respuesta.choices y ir mostrándolo uno en uno. Entonces, en lugar de estas líneas que teníamos, vamos a crear un loop for que tome a un valor que puede ser un index, vamos a ponerle i de x, y a opción. Estas son las dos variables que voy a poner, de lo que encontremos en enumerate respuesta.choices. Entonces aquí estoy almacenando todo lo que encuentre en estas dos variables i de x y opción. Vamos a hacer que texto-generado esta vez sea igual, aquí es donde va a cambiar el código, primero a opción.text.strip. Esto lo va a hacer con cada una de las opciones que se vaya encontrando a medida que cicle en la respuesta que nos traiga ChatGPT. Y debajo le vamos a decir que imprima, por ejemplo, una cadena literal que diga respuesta y el número de respuesta. Entonces lo ponemos con los corchetes, donde le decimos que ponga el índice i de x más 1 para que el 0 se transforme en 1 y así. Ponemos los 2 puntos y aquí va a también traer otra llamada para texto generado. Perfecto. Y vamos a hacer un salto de línea para que cada respuesta se muestre en una línea distinta. Antes de ejecutar esto, quisiera poner un prompt que traiga respuestas un poco más breves. En vez de 3 veces el argumento del Padrino 2, no. Le vamos a pedir que elija un buen nombre para un elefante. Y lo ejecutamos y deberían venir 3 respuestas una debajo de la otra. Y nos trajo aquí 3 respuestas. La 1 es Timothy, la 2 es Baba Ganoush y la tercera es Babar. Entonces aquí es como podemos hacer que obtengamos diferentes respuestas ajustadas a los argumentos que le vamos pidiendo aquí dentro del método create.